estrategias que son necesarias para hacer una labra. Por si acaso estas diapositivas ya están en la plataforma, si las quieren. Ya, vamos a ver hoy día estrategias de aprendizaje. Se supone que ustedes ya las conocen, ya las saben, pero solamente las vamos a ordenar. Por eso espero que esto sea rápido. Yo sé que esto es pesado, espero que no se duerman, ¿ya? Pero por favor, si algo no entienden, me avisan, ¿ya? Por favor, si algo no entienden, me avisan. No quiero que sea esto, como vamos a demostrar, algo para copiar. No sé para qué sirve esto, no es para memorizar. Esto es para aprender. 4 cosas vamos a aprender, como siempre. En la anterior clase hemos aprendido nada. Aprendizaje significativo, aprendizaje memorístico, aprendizaje comprensivo, nada más. Ahora también, no quiero tener cargar mucha información. Lo que necesitamos es aprender, ¿ya? Por favor, presten atención. Si tienen dudas, avisen. De eso depende el aprendizaje, de eso se trata, por lo menos hoy, la próxima clase, es aprendizaje, ya después entramos a otro tema, pero ahora estamos hablando de aprendizaje. Estrategias de aprendizaje. El método lo aplicamos para distintos ámbitos, ¿verdad? La investigación, en este caso vamos a aplicarlo para el aprendizaje. Un conjunto de recursos. ¿Por qué? Porque el método nos permite gestionar el conocimiento, nos permite poner en contacto al ser sujeto con el conocimiento y dirigir ese conocimiento a determinados fines. Eso es lo que hacemos. Las estrategias de aprendizaje son procedimientos, intelectualmente obviamente están comprobados, demostrados, para reconfigurar, procesar conocimientos y lograr objetivos determinados. Para que se logre una estrategia debe haber un sujeto con conocimiento, con capacidad. Se supone que ustedes ya han visto el tema de estrategias de aprendizaje. Ha sido un tema que lo he incluido en el curso, ¿sí? Han visto estrategias. Pero ahora las vamos a ordenar nada más. Y algunas otras que ya las ustedes manejan. Entonces, el sujeto capacitado vamos a tener ahora. Un procedimiento, vamos a ver qué procedimiento se utiliza. Y el aprendizaje depende de un objetivo. En este caso, por algo se aprende. Eso es importante. Breve. Hay efectos psicopedagógicos cuando desarrollamos el aprendizaje. Lo que logra el aprendizaje es facilita el desarrollo intelectual, moviliza capacidades intelectuales. ¿Se acuerdan que hemos visto que si nosotros percibimos, podemos relacionar, y eso entendemos cuando relacionamos el conocimiento nuevo con el conocimiento previo que teníamos, hacemos relación, eso es una capacidad intelectual. Si entonces más aprendemos, mayor posibilidad de aprendizaje y conocimiento tenemos. Contribuye a aprender mejor, facilita el desarrollo intelectual, moviliza, el aprendizaje moviliza capacidades intelectuales, eso es lo importante, moviliza, hace que el cerebro esté generalmente funcionando, pero razonando para determinadas significaciones. Contribuye a un aprendizaje comprensivo porque desarrolla procedimientos lógicos. En el cerebro se desarrollan procedimientos lógicos para lograr aprendizaje comprensivo. Vimos en la anterior clase lo que es el aprendizaje comprensivo. Contribuye a aprender. Esto, en las estrategias de aprendizaje nos van a ayudar a aprender, ¿sí? Resignifica el conocimiento, le da un nuevo significado al conocimiento. Hemos visto, no sé si en la anterior clase hemos visto, la interpretación de la realidad se basa en modelos mentales y en marcos conceptuales, ¿verdad? Sí, hemos visto. Los modelos mentales es la forma como percibimos la realidad, pero basado en lo que nos dicen, en dichos, todo eso.
Pero aquí lo que hacemos es transformar esa idea que teníamos sobre un tema definido en marco conceptual. Y para eso tenemos que procesar la información. Y además esa información ya está procesada, ya está, comprobada. En la universidad tenemos información comprobada, conocimiento comprobada. Eso es lo que un libro agarran, es información comprobada, validada. Entonces, la idea que teníamos de algo cambia cuando nosotros transformamos ese modelo en marco conceptual, ¿sí? Y entonces, cuando utilizamos el aprendizaje, le damos un nuevo significado al conocimiento. Ya no es nuestro modelo mental, la percepción de la realidad basada en nuestro modelo mental, sino ya tiene otro significado, otra cosa. Vemos una persona que se bota, está en la calle y se bota al suelo y se revuelca, ya no es para nosotros a una chica que le entró el demonio, ¿verdad? Ya no es. Puede ser un ataque epiléptico o una crisis epiléptica. Ella le da un nuevo significado al conocimiento. Induce el desarrollo de la capacidad lingüística comunicativa. El aprendizaje genera capacidad lingüística. Ya vimos en la anterior clase que cuando aprendemos tenemos mejor léxico, podemos comunicarnos, tenemos mejor vocabulario, porque estamos aprendiendo. Y eso es lo que se trata. Significamos y aprendemos, sabemos qué significado tiene, entonces podemos utilizar esos términos. Incrementa la eficacia del aprendizaje del conocimiento, aumenta la capacidad de aprender, desarrolla capacidad de interpretación analítico-explicativa. Ya podemos explicar la realidad a partir del análisis. Y contribuye a la formación integral. Por supuesto que sí, una formación integral. ¿Cuáles son estos recursos de manejo del conocimiento? Los hemos dividido en 3 tipos de recursos. Uno, que son solamente técnicas de estudio. Las otras las hemos clasificado como recursos de reestructuración intermedia del conocimiento, una reestructuración intermedia, y las terceras son estrategias de aprendizaje. Ya. Entonces las clasificamos estos recursos en 3 tipos. Técnicas de estudio, recursos de reestructuración intermedia del conocimiento y estrategias de aprendizaje. Cuando hablamos de técnicas de estudio, son procedimientos normalizados donde no participan capacidades intelectuales, contribuyen solamente al aprendizaje receptivo y memorístico. Ustedes saben estas técnicas de estudio, se apela a esas técnicas de estudio para aprender, porque son así técnicas. Solamente generan. Cuando hablamos de estas técnicas, lo que hace el sujeto es, se pone en contacto con el conocimiento, esto es lo que entra al cerebro, ¿sí? Está aquí. Entonces, como no tiene una significación o no se realiza procesos intelectuales, esto va directamente a la memoria. Por eso es que están ahorita escribiendo, porque más tarde van a ir a memorizar. No tiene sentido, no voy a pedir esto de memoria, no soy tonto. En la próxima clase les voy a dar un texto y ustedes tienen que utilizar una estrategia para reestructurar ese conocimiento. De eso es la práctica. Y esa es la que tiene valor. No existe un examen parcial aquí. Todas las clases o cada tema hay un examen, y eso se acumula en puntaje, ¿ya? O sea, si quieren sistemas de evaluación. No busco a que ustedes aprendan de memoria. Busco que ustedes aprendan, en este caso, a utilizar estrategias de aprendizaje. Pero les menciono, existen técnicas de estudio que las utilizan. Para algunos temas es necesario utilizarlas. ¿Cuáles son ellas? Ya las conocen. Por ejemplo, el subrayado, ¿verdad? ¿Qué hacemos con el subrayado? Identificamos en el texto aquello que consideramos que sí es importante y no sé, pues esto y un subrayado. Probablemente para memorizarlo después. ¿Sí? Se utiliza, es válido. La notación marginal.
Cuando tenemos un texto, un párrafo o algo así, y entonces tenemos probablemente una interpretación, nos interesó esto, palabra clave, y entonces le colocamos aquí, taca, taca, esto es tal, o al pie le colocamos una notita, escribimos sobre ello, es una anotación marginal que utilizamos al momento de leer. Nos sirve para, por supuesto, memorizar. Y la mnemotécnica es la expresión más pura de la memorización, ¿verdad? ¿Es útil? Claro que es útil. Qué sé yo, para aprender las ramas de la arteria facial, para los músculos, no sé, pues necesitamos manejar esos criterios. Por eso son. Esas son técnicas de estudio, pero nos van a llevar exclusivamente al aprendizaje memorístico. ¿Está claro? Ya las conocen, ¿verdad? Reproducción simple o repetición. Se utiliza mucho eso. La reproducción simple. Agarran un texto o agarramos un texto y lo repetimos, ¿no? Lo leemos como loro. Mientras más lo repetimos, tenemos la posibilidad de memorizar. ¿Sí? Una técnica también de estudio, memorizar. El parafraseo, repetir casi lo mismo, reproducir verbalmente frases, enunciados, expresiones conceptuales. Pero esto tiene una función, probablemente a veces se usa para generar mayor concentración. ¿No han visto ustedes que cuando leemos un texto, estamos con una pista, así como ella, leemos un texto y no lo entiendo, entonces hay veces que tengo que parafrasear para entender, ¿sí? Hay mucha gente está hablando alrededor, entonces cuando lo leo un poquito, con voz pronunciada que yo permite escuchar no fuerte, estoy concentrándome. Ese es el parafraseo. Hay veces se han dado cuenta en el examen, los exámenes, y hay alguien que está hablando, yo me doy cuenta, no sé quién está hablando, ¿no? Y hay una persona que está leyendo la pregunta, no es voz alta, pero está parafraseando. Ese es el parafraseo. Es muy útil, porque nos ayuda a concentrarnos en la lectura, ¿sí? Hay veces lo hacemos. La observación como técnica de estudio, por supuesto, cuando observamos algún evento, observamos el comportamiento del paciente, observamos un evento cualquiera, una práctica, observamos, también estamos generando un aprendizaje. El resumen y la síntesis compilatoria. El resumen ya lo saben, ¿no? Ya hemos hablado de eso. ¿Cuál es la diferencia entre resumen y síntesis? ¿Sí? Ambos casos, resumen y síntesis, nos van a orientar al aprendizaje memorístico. ¿Qué hacemos? Resumimos de un texto que tenemos, lo reducimos, está bien dicho. Lo reducimos para después memorizarlo utilizando cualquiera de las técnicas de estudio. ¿Sí? Recursos para la reestructuración intermedia del conocimiento. Estoy hablando de esto. Recursos de reestructuración intermedia del conocimiento. Son intermedias entre las técnicas de estudio y las estrategias de aprendizaje. Usan pasos normalizados con aplicación. Algunas capacidades intelectuales se desarrollan cuando se aplican estos recursos de reestructuración intermedia del conocimiento. No hacen desestructuración conceptual, que sí lo hace la estrategia, con búsqueda de significado de conceptos relevantes. Esta es un recurso que lo que logra es la significación de los conceptos más relevantes. Eso es lo que hace un recurso de construcción, reestructuración intermedia del conocimiento. Lo que permite es hacer significaciones. En este caso ya no está entrando a la memoria, sino desarrolla algunos procesos intelectuales para desarrollar significaciones. ¿Qué es un significado?
¿Qué es un significado? Es parte de la definición. ¿Saben qué es una definición, no? Estos recursos lo que van a buscar es que se definan los elementos. La definición, una definición tiene tres componentes. ¿Cuáles son sus componentes? Primero, lo simple, el término a definir. Por ejemplo, tengo un término que voy a definir. El término a definir es cuadrado. En la definición tiene sí o sí su significado. ¿Qué es el cuadrado? Una figura geométrica. ¿Cuál es su significado? Significado. ¿Qué es? Es una figura geométrica. ¿Sí? Es una figura geométrica. La definición, además de tener el significado, sí o sí tiene que tener las características que lo describen. ¿Por qué? Porque esto también es una figura geométrica, ¿verdad? Entonces tenemos que tener características específicas porque las describe. ¿Qué es el cuadrado? Una figura geométrica. ¿Y cuáles son sus características exclusivas? Tiene 4. Pero no es cierto. Porque esto también tiene 4 lados. 4 lados iguales. Igual. Y tiene 4 ángulos iguales, ¿verdad? Porque esto también tiene 4 lados. Pero sus ángulos son diferentes, ¿sí? Entonces tiene que tener para que sea. Entonces, si se dan cuenta, esto es una forma de, eso está definido, así se define. ¿Dónde están las definiciones? En el diccionario encontramos. Entonces, esta estrategia de recurso permite lograr definiciones. Cuando definimos un término o lo significamos, entonces podemos entenderlo. ¿Recuerdan del comentario que les hice en la anterior clase que les pasó? Yo aprendí lo que era un sistema, pero nunca lo consideré que era un sistema. El elemento complementario sí, pero no sabía que era un sistema. Entonces, cuando entiendo, significo el término sistema, recién lo utilizo. ¿Sí? De eso se trata el manejo de un recurso de la estructuración intermedia del conocimiento. Con este proceso podemos significar todo. ¿Qué es esto? Vamos, encuentren una definición de esto. ¿Qué es? Ventilador. Término, ventilador. ¿Qué es un ventilador? ¿Qué es un ventilador? Un objeto que genera... Nada, definición quiero, no me des características aún por el procedimiento educativo. Un artefacto eléctrico, sí, fantástico, es un artefacto eléctrico. Pero esto también es un artefacto eléctrico. Eso también es un artefacto eléctrico. Nada, tiene que tener características exclusivas. ¿Cuáles son sus características? Vamos, que tiene aspas que al girar expelen aire. Listo. Ya está la definición. Hemos construido una definición. No es difícil. ¿Qué es esto? Vamos, defíname una silla. Defíneme una silla. Un mueble. Vamos, fuerte. ¿Qué es? Es un mueble, fantástico, pero eso también es un mueble, no sé, esa mesa también es un mueble. Dame características específicas. Vamos, fuerte. Tiene 4 Patas, ya. Una superficie plana y un espaldar. En cambio, una mesa, me definan una mesa, es un mueble también. Tiene 4 patas y una superficie plana. No tiene espaldar. Ahí está la diferencia entre
Mesa y Silva. ¿Podemos con ese criterio definir todo? Sí, podemos. De eso se trata la comprensión de la realidad, definir el mundo. Si no tienen idea de algo, googleen, busquen, definan. No se queden en la ignorancia, no metan información a la memoria, porque esa información les va a ser más útil más adelante. ¿Cuáles son estos recursos de la estructuración intermedia? Por ejemplo, el estudio de casos, que se utiliza con mucha frecuencia. En medicina utilizamos mucho. Tenemos un caso, un paciente con estas características, estas manifestaciones, empezó a toser hace más de un mes, esa tos se hizo más productiva, nubular, etcétera, etcétera, desarrolla fiebre en las noches, la auscultación encontramos. Entonces, estamos aprendiendo, porque estamos haciendo procesamiento analítico, sintético de un hecho, de un problema, una relación, una situación real o ficticia, para interpretar, revisarlo, explicarlo, diagnosticarlo, reflexionarlo, comprenderlo. Por eso es que en este estudio de casos se busca otras funciones intelectuales. El analizar es una capacidad intelectual, el relacionar, el explicar, y entonces le damos significado a la interpretación de las cosas. En el caso del paciente lo vemos así, entonces ya tenemos un significado. La tuberculosis tiene ese comportamiento. Y dentro de unos años, cuando vean un paciente que llega a la consulta, que está con esas manifestaciones, ya puedo buscar de mi memoria pasiva, saco la información que la tengo bien estructurada, entonces sí es una tuberculosis, porque puede tener estas manifestaciones y esta va a ser mi conducta terapéutica. ¿Sí? El estudio de casos se utiliza mucho para poder aprender. Se puede hacer grupal, individual, etc. Resolución de ejercicios y problemas, otro recurso que nos permite aprender. Planteamos en lo simple, en lo descriptivo, un problema de salud pública. La población que altos índices de enfermedades virales, o entonces puede que su alimentación sea deficitaria, cosas así. Estamos planteando un problema. Entonces, frente a ese problema, habría que establecer acciones de respuesta y eso genera el aprendizaje. Lo mismo cuando se plantean problemas de tipo matemático. Después de medio año vamos a trabajar la parte de estadística. Ahí yo les planteo personas del municipio de tantos que tienen un salario de tanto, 50, 80, 150, 200 bolivianos, sus salarios. El gobierno decide un incremento del 7% en el salario. ¿Cuánto va a ganar cada uno? Es un problema. Yo quiero saber cuánto voy a ganar cuando va a haber un incremento salarial. Y entonces utilizamos una técnica matemática para resolver, para establecer la media y el incremento a partir de la media, etcétera, etcétera. Entonces, cuando resolvemos esos problemas, aplicamos la lógica matemática, estamos aprendiendo. Es un recurso de la estructuración intermedia. El aprendizaje basado en problemas es lo que les decía hace rato. Planteamos un problema de salud pública y entonces la forma como resolvemos de manera guiada va a determinar aprendizaje. Se interpreta, se desestructura, se explica para comprender. Si se dan cuenta, estas son recursos, estos son procesos intelectuales que se están desarrollando para aplicar esta técnica, este recurso. Aprendizaje basado en proyectos también. Mantenemos el problema, hay una baja vacunación en la población del sector tantos, entonces se puede aplicar un proyecto, se juntan los estudiantes y entonces dicen qué podemos hacer para mejorar la cobertura vacunal en esa población.
entonces se plantea todo un proyecto. Y entonces en ese proceso que se está aprendiendo. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen estos recursos? Le dan exclusivamente significado a los términos, a los conceptos. Yo puedo saber ya qué es la tuberculosis, porque he hecho un estudio de caso, he resuelto el problema. Cuando aplico estos recursos, tengo aquí, ya tenía en mi mente, en este caso voy a hablar de tuberculosis, y con toda su sintomatología, ya tengo algo de información acá sobre síntomas, tos, alzas térmicas, características, ya tengo información, entonces relaciono esto con la información que tengo y esos son procesos intelectuales. Y entonces ya le da significado. La persona que tiene esas características ya sé que es una tuberculosis. Estoy dando el significado a elementos, a conceptos, construyendo conceptos basados en la información que tenemos. Nos permite desarrollar aprendizaje significativo. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Ya se lo olvidó? Y sobre todo, para generar conocimiento no es necesario seguir primero, digamos, lo que aprendimos una técnica de estudio, o sea, somos independientes. Primero usamos una técnica de estudio y después No. Es más, las técnicas de estudio no deberíamos aplicarlas. Las técnicas de estudio las utilizan para algunos temas. Para anatomía, ¿qué vamos a usar? Memoria, porque necesitamos memorizar las ramas de la arteria tantos. Necesitamos. Y es importantísimo. Ahí sí o sí entra la memoria, entonces aplicamos una técnica de memoria. Y se agarran ustedes de la mnemotécnica, ¿verdad? Entonces, pero para otro tipo de conocimiento y aprenderlo, la utilizamos. Para aprender, significar las cosas, utilizamos estudios de casos. Estos recursos nos van a permitir establecer significados a los conceptos. O sea, una cosa es un término, celular es un término, ¿verdad? Pero ya el concepto alto índice de enfermedades, de tuberculosis en la población, ese es un concepto. Entonces tengo que encontrar significado a ese concepto y para eso utilizo estos recursos de reestructuración de Internet. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Preguntas? El panel también es una forma, el simposio, el seminario. ¿Qué hacemos en estos eventos? Están invitados a un panel, a un seminario, a un simposio, donde un experimentado plantea un tema que probablemente ya lo sepa. ¿Sí? Cuando uno va a un simposio, a un panel, a un seminario, va a aquello cuyo tema ya lo sabe. Si a mí, al salir veo ahí en el auditorio, hoy simposio, un panel de medicina nuclear, o digo de física cuántica, ¿voy a entrar? No, pues porque si entro no tengo idea, no tengo información previa, me voy a aburrir. Pero si hay algún tema que creo que ya conozco, que tengo información previa, entonces entro. ¿Y qué es lo que voy a sacar ahí? Va a haber información de algo que ya lo sé, por supuesto, pero va a haber experiencias del expositor. Entonces ya voy a relacionar aquello que sé con nuevos comportamientos, y eso es aprendizaje. Hace unos 15 años, ¿no? Sí, debe ser unos 15, 14 años,
Yo estoy en Buenos Aires en un simposio sobre ecografía y había una experiencia de un equipo de brasileros que lo que hacían reducían el intestino que estaba fuera en los niños, la gastrosquisis. El niño nace a veces, la gastrosquisis se llama, no se cierra la pared abdominal y el intestino sale, nace así. Entonces se espera un mes para que recupere, descrezca el niño, fortalece y recién se lo introduce, con el riesgo de vida. Ellos no, los brasileños antes del cuarto día, plum, lo meten. Pero el Estado no, tienen ellos, qué sé yo, minutos contados y han aplicado una técnica de reducción. Detalles. Hace 15 años que escuché eso y hasta ahora lo tengo en la mente. Porque yo tenía información sobre la gastrosquisis y todo, y esa información, esa experiencia que me han comentado, la tengo como aprendizaje. Entonces, así se desarrolla el aprendizaje, porque relacionamos las cosas de los criterios que tenemos con información nueva, en este caso experiencias, y nos genera un aprendizaje significativo. ¿Está claro? ¿Seguro? A ver, pónganse de pie todos, por favor. Vamos todos. ¡Ey! ¿Está vivo? ¿No? Sigue vivo. Ya, sí, pensé. Doctor, en nuestro caso de segundo año, con las materias que estamos llevando, los recursos metodológicos ideales para poder aprender. El tema. En fisiología debe ser una estrategia de aprendizaje. Ahorita vamos a ver las estrategias. Pero después química, no, pues casi todo es lo que vamos a ver. El taller aula. Ajá, me había olvidado. El taller aula. ¿Han asistido ustedes a un taller? Sí. ¿A cuál? Reproducción sexual en el colegio. En el colegio han aprendido, ¿no? Han pasado un taller. Y que es la característica del taller es de aprendizaje, pero es de aprendizaje participativo. Una cosa es un taller educativo como los que han hecho de inyectables, de... Infarto cardíaco docente. ¿eh? Una de infarto agudo a principio de año. Claro, esos son cursos. Son cursos prácticos de inyectables. Ya les han dado el contenido teórico y después en la práctica, pínchense entre ustedes, ¿verdad? Un curso de primeros auxilios. No son talleres, bueno, son talleres por el hecho de que son procesos participativos. Pero esencialmente un taller ha sido creados para la movilización comunitaria, para el aprendizaje de la comunidad. Un taller tiene 3 componentes que son importantes: el análisis, la reflexión y la acción. Estos 3 elementos tiene un taller. Y eso es lo que se desarrolla en un taller. Es el taller de reproducción sexual, de planificación familiar, lo que sea, tiene estos 3 componentes. Tiene que tener. En un taller es totalmente participativo. Lo que busco primero es el análisis y a partir de eso reflexión en los participantes. Y tiene que haber un resultado, que es la acción. El resultado del taller no puede ser la foto. El resultado del taller no puede ser el refrigerio. A veces que un taller es tan malo que lo mejor de que tuvo el taller es el refrigerio. Nada, el taller tiene que tener un resultado. Si por ejemplo voy a hacer un taller sobre vacunaciones, no sé, cualquier tema, primero tengo que buscar el análisis del tema. Hay veces que yo inicio, alguna vez he comentado, porque inicio un taller, qué sé yo, sobre vacunaciones, agarro, tengo el panel, las personas, los participantes, y colocamos un ataúd ahí y uno de los facilitadores llorando. Estamos simulando, teatralizando que una madre está llorando con un niño que ha muerto.
Entonces, ¿qué pasa en los participantes? Empiezan a analizar el tema. El tema es muerte, qué sé yo, mortalidad infantil. Entonces empiezan a reflexionar. En base a ese tema se explica que las personas pueden morir, etc. Y se pasa a la parte de reflexión. Entonces ya se trabajos de grupos que reflexionen cómo pasa, cómo es el problema en su comunidad, en su barrio, en su familia. Entonces unos teatralizan o explican, etc. En mi barrio también ha habido un caso donde el niño estaba andando, tenía diarrea y a los 3 días se ha muerto. No, en mi caso, en mi barrio había un niño así. Todos reflexionan porque lo que hacen es contextualizar el problema en su realidad. Y en el taller se da refrigerio, todo eso, pero al final se dice, ¿y ahora qué hacemos? Movilicémonos para hacer algo. Sí, podemos gestionar que vengan vacunas. Sí, podemos movilizarnos para publicar el número de personas que han muerto en el barrio. Cuando hay un número así, no tenemos que tener muertos. Entonces, a la familia de allá le decimos, no, lleva a tu niño a vacunar, dale, necesitas comida, movilización comunitaria. Y eso es la acción. Los resultados. Los talleres son aprendizaje, procesos de aprendizaje que le dan significado. Y en este caso, un taller siempre tiene que determinar una acción. Eso es aprendizaje. Como el tema de COVID. ¿Eh? Como el tema del COVID. Claro, también. Incluso había talleres con la comunidad para lavado de manos, ¿no? No es un lavado así, nada. Había que aplicar. Ya entonces, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a educar a la familia, voy a llevar a mis hijos. Entonces, tiene que haber un resultado. Estrategias de aprendizaje. Ahora, estrategias de aprendizaje. Estas. Ya hemos visto técnicas, recursos de reestructuración intermedia y estrategias de aprendizaje. Las estrategias contemplan la construcción de una reconfiguración o desestructuración conceptual del conocimiento. Moviliza varias operaciones mentales para procesar información. Logra desarrollo intelectual y aprendizaje comprensivo. Esta es la que desarrolla aprendizaje comprensivo. Quizás estas estrategias son las más útiles para ustedes a partir de ahora. Las más útiles. Porque lo que van a generar es no solamente la significación, ya desarrollan más procesos intelectuales. La comprensión, aprendizaje comprensivo. Eso se logra, ya lo hemos visto. ¿Cómo se logra el aprendizaje comprensivo? Atiéndame, por favor. El aprendizaje comprensivo contempla la desestructuración del conocimiento. El conocimiento que lo tengo ahí, lo desestructuro, lo descompongo. Aquí está el conocimiento. La información está en un texto, una unidad temática, no sé. Esta información que está, la descompongo, la destructuro, analizo, etc. Eso es la reestructuración. Cuando estoy desestructurando, le encuentro un significado y entonces lo tengo que recomponer en otra forma. Eso es aprendizaje comprensivo. Vamos a ver cómo se aplica en varios estrategias. El cuestionario. Este cuestionario es una forma de aprendizaje. Es muy útil el cuestionario. ¿En qué consiste? Si nosotros tenemos un texto así en escrito, dice, formulamos preguntas al texto que se lee, desde las más simples hasta las más complejas. Entonces, uno tiene esto, es una unidad temática de potencial de membrana. ¿Qué están llevando en fisiología? Sistema nervioso. ¿Quién comienza con sistema nervioso?
Y los otros grupos, Tipo por el tema del 9. ¿eh? Potencial de membrana. Listo, ya. Supongamos que ese es el tema, o sistema nervioso, o lo que sea. Ahí está el conocimiento. ¿Qué tienen que hacer para aprender? ¿Van a memorizar esto? Complejo para memorizar fisiología. No es posible memorizar fisiología. No van a poder. Entonces, lo que dice, hagan preguntas al texto. Hagan preguntas. Formúlense preguntas y respondan ustedes. Y entonces hacen, aquí dice, pregunta número 1. ¿Qué es membrana? Sencillo. Hagan las preguntas. 2. ¿Qué es potencial? En este tipo de preguntas de significado, estoy encontrando significado a los términos que uno plantea. Por eso es que lo que hace es formular preguntas desde las más simples hasta las más complejas. Hay procesamiento, hay descomposición deductiva, porque esto está vacío, lo estoy descomponiendo de esta manera. Hay análisis de lo significativo, llevando el conocimiento de lo general a lo particular, vamos a ver enseguida. Se realizan preguntas sobre conceptos para establecer significados, relaciones, aplicaciones. Conduce a la comprensión, desarrolla capacidad crítico-creativa para hacer procesamiento. Reordena el conocimiento. Las preguntas deben ser claras, objetivas, buscando respuestas concretas. Las preguntas deben mostrar capacidad de reordenar, de figurar. El cuestionario debe tener un orden lógico. Entonces, cuando tengo el texto, formulo preguntas. ¿Quién va a contestar las preguntas? Uno mismo las responde. ¿Sí? Entonces, yo agarro, digo, la membrana es, me coloco mi respuesta. La potencial significa esto, estoy haciendo. Después, tengo que hacer preguntas más complejas, porque estoy haciendo preguntas simples, las significados. Entonces, ya serán mis preguntas mucho más complejas. ¿Qué sé yo? ¿Cómo se comporta la membrana cuando se pone en contacto con una proteína? Estoy hablando ya de relacionamiento, ¿no? Cómo se comporta la membrana cuando introduce o cuando se pone en contacto con una proteína. Y entonces hago preguntas ya más complejas de relación. Hago preguntas de relaciones, de aplicaciones, de significados. Todas las preguntas que sean necesarias. Y entonces tengo mi cuestionario. ¿Qué pasó? Tenía el cuestionario así, de manera lineal, mi texto, he hecho el cuestionario y lo he reestructurado. Este cuestionario, esta lista de preguntas, es lo mismo que esto, solo que está representado de otra manera. Este texto está representado con una suma de preguntas. Y si ustedes aplican esto, están aprendiendo. Les aseguro que están aprendiendo. Es muy buena estrategia de aprendizaje, porque busca una lógica desde lo general a lo más particular. Está empezando de los significados. Es importante tener significado de los términos. Nos ayuda a eso, buscar, que había sido potencial, no sé qué es potencial. ¿Qué es potencial? Y uno que dice, potencial de membrana, el título, ¿verdad? ¿Qué es el potencial? Pues busquen primero el significado, ¿no? Cuando encuentren el significado potencial ya lo van a relacionar y se les va a abrir la vida. Es importante esta estrategia porque ayuda primero a encontrar significados, ya después relacionamos todos esos y este texto está representado de esta otra manera. ¿Está claro? La próxima clase yo les voy a dar un texto y elaboren un cuestionario. Ya hagan preguntas y vamos a aprender un texto pequeño utilizando como práctica. ¿Está bien? El esquema. Hay varios tipos de esquemas. Sistema nervioso. El sistema nervioso sería un sistema nervioso central, sistema periférico,
pasar esto también, y de aquí va a ver esto, después esto, después esto, y esto genera tales cosas, pero de aquí va a salir esto, y los resultados serían esto. ¿Cuál de estos tres es un esquema? El primero, sí, el primero. ¿Cuál de estos tres es un esquema? Este. El Primero, azul, el rojo o el negro. el azul. ¿Este? El azul. ¿Este? Los tres son esquemas. Los tres son esquemas. Este es un esquema de llaves. Este es un esquema de proceso, de relaciones, ¿verdad? Se utiliza para estudiar, ahora se utiliza un esquema, y esto es un esquema gráfico. Los tres son esquemas. ¿Qué es un esquema? Es la representación del conocimiento. Aquí está el conocimiento en texto. Aquí lo tengo representado como preguntas, pero en este caso lo tengo representado como esquemas, en distintos tipos de esquemas. Por eso es que hacer un esquema lo utilizan ustedes. Es una muy buena estrategia de aprendizaje. Hace reformulación del contenido. Puede ser, ¿vale? Para características descriptivas. Depende de lo que tengas que describir. Hay veces que estudiamos haciendo un dibujo y con sus flechitas. Eso es todo. Es un esquema. ¿Qué es ese dibujo con sus flechitas? Esto es tal, esto es tal. Estudia la membrana está la pinche membrana, está así, con sus cosas, y aquí está viniendo aquí, sonriendo la proteína, se pone en contacto, le engloba, no sé. Hacen esto y le ponen aquí nombre, proteína, listo. Aquí le ponen, qué sé yo. ¿Y eso qué es? Es un esquema gráfico. Es un esquema gráfico. ¿Se utiliza para estudiar? Sí. Cuando han reconstruido, han dibujado, se supone que están reestructurando el conocimiento. Era texto y ahora es un gráfico. ¿Sí? Por eso es que existen distintos tipos de esquemas. Reformula el contenido, un nuevo formato mediante el procesamiento, reconfiguración del conocimiento. Utiliza lo más significativo. Procesamiento de información contenida, por lo que se requiere realizar la descomposición, desestructuración conceptual del texto, seleccionando lo más relevante para construir un esquema de aprendizaje. ¿Sí? Lo más importante, lo reconfiguramos. Al reconfigurar, estamos aprendiendo. ¿Sí? Utiliza mucho estas partes. Promueve procesamiento de la información, conquista la descomposición, análisis de contenido. Ejemplos de esquema temático. El esquema temático contempla temas y subtemas. Este, por ejemplo, es un esquema temático. Sistema nervioso se divide en dos: el sistema nervioso central y periférico central, cerebro, cerebelo, el periférico, el autónomo. Entonces, esto es un tema. Reconfiguración, más simple, ¿verdad? Pero queremos utilizar esquema de síntesis que incluyen títulos y subtítulos y además una breve descripción del contenido que nos va a ayudar. ¿Qué es su cerebro? Por ejemplo, aquí le podemos colocar una llave que, por ejemplo, colocar el cerebro. El cerebro es una masa que su explicación. Ya es un esquema de síntesis. O un esquema de relación. Esto es un esquema de relación. Utilizan muchos esquemas de relación. Cuando la proteína pasa, estamos describiendo relaciones, un esquema de relaciones o de procesos. Y el esquema de contenidos que exclusivamente se utiliza en metodología de la investigación, que lo vamos a ver con detalle más adelante y vamos a morir haciendo esquemas. Ese es un esquema de llaves. Maneja títulos y subtítulos, esos componentes. ¿Qué es lo que hace? Para lograr este esquema del texto hay que captar los elementos centrales.
y se manejan elementos principales y se lo va desestructurando de manera deductiva en idea principal, ideas ya elementos secundarios, terciarios, cuartarios. O sea, hay que desestructurar el conocimiento. No es un esquema hacerlo así a la rápida, sino hay que desestructurar, pero siempre utilizando una metodología de lo más general hasta lo particular. Este es un esquema de temático. Miren, estrategia de aprendizaje, concepto, características. Esto es un tema que está escrito en el texto. Ya lo he convertido en un esquema de llaves. Este es su concepto. ¿Cuál es el concepto? Son procesamientos intelectuales. Aquí está la explicación de esa parte importante. No es solamente títulos y subtítulos, ya es un esquema temático. Contiene una breve descripción. ¿Para qué sirve? Sirve para eso, para eso, para eso, para eso, para eso. Tiene una descripción breve porque contiene un tema. Se está reduciendo, se manejan elementos centrales, secundarios, etc. Pero además tiene explicaciones. Cómo se elaboran los recursos lógicos, se elaboran con capacidades lingüísticas, tal. Hay explicaciones. Eso es un esquema temático. ¿Está claro lo de los esquemas? Utilizan mucho. El problema es, yo no sé, el problema es que tienen ustedes estrategia. El problema es que no se dan tiempo para desarrollar todo el tema. Por eso es que no estudian. No alcanza el tiempo. No es que no alcancen tiempo, no se organizan para estudiar. Y ese es el problema en los exámenes parciales. Entran 4 o 5 temas. De los 5 temas empiezan bien, voy a estudiar, bonito, reestructuran el conocimiento, hacen sus esquemas de relaciones, todo. Se acabó el tiempo y ya les faltó 2 temas y se van al examen con los temas. Sí, dicen después, sí, eso después voy a utilizar. Y nunca más vuelven a eso. Ese es el problema. Probablemente el problema sea una mala organización. Ya les pido, cuando hay determinados temas, no pierdan su tiempo memorizando. No necesitan memorizar. Utilicen estrategias de aprendizaje. Pero planifíquenlo con tiempo. Vamos a estudiar. Este tema es importante. Por eso es útil que después de cada clase que se dediquen tiempo a eso. Cuando estudien después de cada clase van a tener un mejor aprendizaje, les aseguro. De eso se trata. En medicina se trata de estudiar toda la vida. Tengo muchos años, soy muy viejo y sigo. Voy a empezar con una maestría este mes, estoy con proceso de inscripción en España para seguir una maestría. Mire, toda mi vida voy a seguir estudiando, voy a ser cada vez más con mayores títulos ahí del cementerio. Bueno, yo no voy al cementerio nunca, pero no sé, eso es medicina, no se acaba. Mapas conceptuales. Esta es otra forma de organizar el conocimiento. Tiene mucha relación. Es muy útil el mapa conceptual. Lo que hace es, miren las capacidades intelectuales. Seleccionar, diferenciar, relacionar conceptos. Es lo que hace. Buscar una palabra enlace. Porque un mapa conceptual tiene una forma piramidal, así. Va desde lo general a lo particular. Todas las estrategias de aprendizaje tienen ese método. Van de lo general a lo particular. Lo podemos hacer de lo particular a lo general, pero es deductivo, es uno, es de lo general a lo particular, o inductivo, de lo particular a lo general. Se constituye por proposiciones que son formadas por un concepto, una palabra enlace y un concepto. Por ejemplo, este es un mapa conceptual de lo que es un mapa conceptual. Para construir un mapa conceptual tiene que haber un concepto, otro concepto y una palabra enlace. Aquí otra vez, un concepto, una palabra enlace y otro concepto. Y estos 3 elementos, la palabra enlace y el otro concepto, están formando una proposición. De eso se trata un mapa conceptual. Generar conceptos
porque no son solamente conceptos solitos, sino que relaciona un concepto con otro concepto utilizando una palabra enlace que es importante. Entonces, si nosotros desestructuramos este conocimiento formando un mapa, una relación piramidal, estamos construyendo, relacionando conceptos. Esto es importante. Ya vamos avanzando mucho más. No solamente significamos, sino utilizamos dos conceptos para relacionar. Aquí se utilizan varios conceptos. Van a ver en este otro ejemplo. Las cadenas tróficas. Ajá. Miren, hay proposiciones aquí, relaciones de dos conceptos con una palabra enlace. Las cadenas tróficas, tales como pueden ser productores, consumidores, descomponedores. Entonces, una proposición no son las cadenas tróficas, pueden ser los consumidores. Es una proposición. Para eso se va desestructurando en más detalle. Se clasifican en primarias, secundarias y terciarias. Entonces, este es un concepto, esto es otro concepto y su palabra enlace. Entonces, lo que hace es reestructurar el conocimiento en forma piramidal de conceptos, porque lo que hace el mapa conceptual, por eso se llama así, relaciona conceptos. Es muy útil para el aprendizaje. Intenten, va a servir, miren en este ejemplo. Esos son los mapas conceptuales. Está recontra desestructurado el conocimiento. Y está bien en detalle, hay cosas bien pequeñitas aquí. Tiene un concepto interrelacionados entre diferentes segmentos del mapa. Existe. Esto es una proposición. Los enlaces cruzados pueden mostrar interrelaciones. Otra proposición. ¿Cómo desestructuramos el conocimiento? Desde lo más general hasta lo más particular. Ese es un mapa conceptual. Todos los temas pueden ser desestructurados y utilizarse mapas conceptuales para aprender. ¿Alguna duda? Ahí está. Alguien preguntaba en una clase que si nos basamos en una información, me olvido siempre, voy a verificar si estos libros están en la biblioteca. Y si no están, voy a dejar yo uno, porque son copias, son libros que me ha dejado el doctor Carlos Velasco. Incluso varios he comprado, tengo algunos para vender, pero los que nos basamos son estos. Este es de estrategias de aprendizaje y este es uno de los primeros, en realidad ha sacado varias ediciones de metodología de la investigación. Pero su libro central fue este, Manual de Metodología de la Investigación. El último libro que escribió fue ese. Y era es el libro más completo que conozco sobre metodología de la investigación. Tiene muchos elementos muy bonitos. Los temas que vayamos a trabajar en la próxima semana, en la subsiguiente, que es ya comunicación científica, están ahí muy bien explicados. ¿Ya? Por si acaso sí. Pero vamos a verificar si están en la biblioteca. Yo sé que él ha dejado varias copias en la biblioteca. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Cuál es el mensaje? Hasta aquí solamente aprendizaje, vamos a hacer la práctica en la próxima clase, ¿no? Pero de acuerdo al tipo de información, utilizamos una técnica, un recurso de reestructuración intermedia o una estrategia de aprendizaje. Pero hemos llegado a la conclusión, y ustedes lo han pensado, sé que no me lo han dicho, pero algunos sí, que el problema es problemas de organización de tiempo. ¿Sí? Si por favor le dedicaran menos tiempo a su TikTok, al maldito celular que ustedes lo conocen, voy a echar un ratito, se termina ya pasó una hora, ¿verdad? Porque esto llega, esto otro llega, no sé, hay que poner freno, cambia la forma, hay que poner freno es una voluntad de trabajo, es una voluntad, y ustedes dependen de ello en el aprendizaje, ¿ya? La próxima clase vamos a ver.